sea el nombre del Señor. Vamos a compartir la palabra del Señor, amados hermanos. Vamos a ir a la carta a los Hebreos, capítulo 2. La carta de los Hebreos, capítulo 2, versículo 1 en adelante. ¿Lo tenemos, hermanos? Amén. Entonces vamos a dar lectura en el nombre de Jesús. Hebreos capítulo 2, verso 1 en adelante. ¿Lo tenemos? Amén. Dice así la bendita, gloriosa y poderosa palabra del Señor. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que lo oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios, y diversos milagros y repartimiento del Espíritu Santo, según su voluntad. Amén. Y amén. Oramos, hermanos. Padre, en el nombre de Jesús, venimos una vez más delante de tu presencia. Señor mío, te damos gracias por un día más de vida que nos concediste. Gracias por esta hora en la cual nos hemos reunido en tu nombre, Señor. Ahora te rogamos, te pedimos, Señor, la guía, la dirección y la administración de tu Espíritu Santo en todo lo que vamos a hablar. Concédenos gracias, Señor, para hablar tu palabra en esta mañana, Señor mío, con toda gracia, toda revelación, Señor, toda iluminación por medio de tu Espíritu Santo, Señor, para poder comprender, para poder transmitir tu palabra directamente a los corazones de mis hermanos, Señor. Señor, te lo rogamos en el nombre de Jesús. Concede a tu pueblo, a mis hermanas, a mis hermanos, a cada joven, Señor, en esta hora, recibir tu palabra. Concede gracias, Señor, para recibirla, para guardarla, Señor, en el corazón, para que ella pueda producir al 100% en cada uno de nosotros, Señor. Te damos gracias en esta mañana, Señor. Así nos encomendamos en tus manos, creyendo que tú vas a hacer mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, Señor. Te lo rogamos a ti, te lo pedimos, Señor mío, sabiendo, Señor, que tú estás aquí en medio de nosotros, Señor, en esta mañana. Señor, tu palabra dice que con nosotros no está el brazo de carne, sino está el brazo del Señor. Alabado sea tu nombre, Señor, sea tu Espíritu Santo, mientras hablo tu palabra, obrando en los corazones, mientras hablo, Señor, tu Espíritu Santo esté ministrando cada vida, cada corazón, haciendo entender, Señor. Te damos gracias, así nos encomendamos en tus manos, Señor, creyendo que tú vas a hacerlo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Cuánto dan gloria a Dios, hermano? Gloria a Dios. Alabado sea su nombre. Puede tomar asiento. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Amados hermanos, qué tremendo es poder meditar. Ayer el Espíritu Santo nos hablaba también de meditar en la palabra, meditar de día y de noche. Amén. 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 Ahora, todo tiene un propósito en Dios. El meditar, amados hermanos, tiene que ver con producir cosas en nosotros. Meditar tiene que ver con producir cosas espirituales dentro de nosotros. Muchas veces nosotros meditamos en cosas malas. Meditamos en cosas malas y esas cosas malas producen cosas adentro de nosotros. Amén. Amén. La meditación puede producir el rencor, puede producir muchas cosas en nuestros corazones, pero la intención de Dios es que la meditación en su palabra pueda producir cosas espirituales en nosotros. Amén. Mire, pregúntese usted esto: ¿cuántas cosas espirituales le han pasado a usted en esta semana? ¿Y cuántas cosas naturales, humanas, carnales le han pasado en esta semana? Entonces, significa que la intención de Dios para nosotros es que nos sucedan cosas espirituales. Y para que sucedan cosas espirituales, nosotros tenemos que pensar, que meditar, amados hermanos, en las cosas que Él nos habla. Tenemos que meditar en las cosas que Él nos habla. ¿Por qué?
Porque las cosas naturales, carnales, humanas, suceden solas, brotan solas en nosotros. Pero ya las cosas espirituales tenemos que buscarlas nosotros, producirlas en nosotros. Entonces, piense, meditemos. Amados hermanos, que le sucedan cosas espirituales a usted, ya depende de lo que usted medita, de lo que usted piensa. Ya depende de usted. No depende de Dios. Mire qué importante. ¿Por qué? Porque si toda nuestra vida lejos de Dios ya no han sucedido, ha producido todas las cosas humanas en nosotros, cosas malas. Entonces lo que Dios quiere por medio de la meditación, amados hermanos, es que en nosotros se produzcan cosas espirituales. Amén. Y para que se produzcan cosas espirituales en nosotros, hay cosas que tenemos que dejar de lado. Hay cosas que tenemos que ir abandonando en nuestra vida diaria, práctica. Hay cosas que nos están estorbando para que se produzcan cosas espirituales. Pero ¿cuántas cosas humanas se producen entre nosotros, amados hermanos? Y parece que son más las cosas humanas que se producen que las cosas espirituales. ¿Significa que estamos meditando o nos estamos dejando llevar por cosas humanas más que por las cosas espirituales? Y para que se produzcan cosas espirituales en usted, usted las tiene que buscar. Amén. Usted tiene que producir esas cosas espirituales en usted. Miren qué tremendo. Entonces, hay cosas que me pasan y que son espirituales. Hay cosas que me pasan y que son carnales. Ahora la pregunta es, ¿cuáles son las dos cosas que me pasan más? Si las cosas carnales, humanas o las cosas espirituales. ¿Cuáles son las cosas que me están pasando más? Bueno, usted tiene que buscar, o mejor dicho, tenemos que buscar que nos pasen las cosas que no nos pasan. Amén. Que son cosas espirituales. Amén. Y para que a usted le pasen cosas espirituales, por ahí va a tener que dejar el tiempo que ocupa en otras cosas que le están ocupando a usted un tiempo, y por ahí ocuparse más en cosas espirituales para que se produzcan en usted cosas espirituales. Amén. Y para que el culto pueda cambiar. Amén. Para que nuestra adoración a Dios pueda cambiar. Por eso que dijo el Espíritu Santo, medita en ella de día y de noche, no se apartará esto de tu boca, de tu corazón. Amén. Amén. Entonces, fíjese, medite usted ahora, piense, ¿cuántas cosas humanas le han pasado? O pongamos en la balanza las cosas humanas y las cosas espirituales que no han pasado en esta semana. Entonces, busquemos más las cosas que no nos están pasando, que son las cosas espirituales. Amén. Eso ya depende de cada uno de nosotros individualmente. Amén. Alabado sea el nombre del Señor. Amén. 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 De eso se trata. ¿Para qué, amados hermanos? Para que cuando vengamos nosotros acá, nuestra boca se pueda llenar de risa y nuestra lengua de alabanza. Para que cuando lleguemos acá, amados hermanos, no sean siempre lo mismo lo que agradecen al Señor, sino que todos los que están ahí sentados puedan tener el deseo de agradecer a Dios por las cosas espirituales que le han pasado en esta semana. Amén. No se olvide. No eche la palabra por su espalda. Propóngase en esta semana que le pasen cosas espirituales. Amén. Y para que pasen cosas espirituales, tenemos que buscar al Señor. Amén. Tenemos que ir a la palabra, tenemos que ir a la meditación, tenemos que ir a la oración, tenemos que ir a la comunión. Amén. Gloria al nombre del Señor. Amén. Eso ya depende de cada uno de nosotros. Yo busco que me pasen cosas espirituales en la semana. Gloria al nombre del Señor, porque las cosas humanas me van a querer atrapar solas. No las busco, vienen solas. Brotan solas porque estamos en esta humana naturaleza y brotan solas las cosas humanas. El problema es que tenemos que hacer brotar lo bueno en nosotros, lo que sentimos en nosotros. Amén. Amén. Gloria al nombre del Señor. Entonces, eso se alcanza por medio de la meditación. Si usted medita en algo malo que le hicieron o en alguna cosa, en algún problema, toda la semana se
se llenó de cosas humanas en su mente y en su corazón, que no lo pudieron ayudar a nada. Pero sin embargo, el Señor dijo, venid a mí todos los que están cargados y trabajados, yo os haré descansar. Amén. Y qué bueno es aprender a descansar en el Señor, como decía el hermano, no me coordinado. De darle lugar a Dios el lugar que tiene que darle cuando nosotros no podemos hacer determinadas cosas, se va de nuestras manos. Amén. Gloria al nombre del Señor. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, amados hermanos, meditemos. Grandes y pequeños, los que estamos acá, grandes y pequeños, meditemos. Y produzcamos cosas espirituales en nosotros, que no nos están pasando quizás. Amén. Gloria al nombre del Señor. Amén. Amén. Alabado sea el nombre del Señor. Por eso que dice, no, es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído. No sea que nos deslicemos. Este capítulo o este libro de Hebreo es un libro muy especial porque, amados hermanos, comienza de una forma muy especial. No comienza con una introducción, ¿no? Va directamente al punto. Dios, habiendo hablado muchas veces por los padres, por los profetas, a los padres, en los posteriores tiempos nos ha hablado por el Hijo. Es como un libro que va directamente al punto. No tiene introducción como el resto de las cartas. No tiene una introducción. ¿Se da cuenta? ¿Y a causa de qué? A causa del tiempo. A causa del tiempo, que el tiempo que es corto. Entonces, a causa del tiempo, amados hermanos, hay que ir directamente al punto, como se dice, ¿no? Directamente al grano. Y comienza el escritor de esta manera, ¿no? La carta a los hebreos dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, dice, en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Comienza directamente ahí, ¿no? Y tiene que ver, amados hermanos, con un tiempo que van a suceder cosas espirituales, un tiempo donde es corto y hay que alcanzar cosas espirituales. Porque les dice que debiendo ser ya maestros de necesidad, les dice, vamos hacia adelante, a la perfección. Le habían sucedido muchas cosas a los hebreos, muchas cosas que a causa del Evangelio, a causa de la verdad, a causa de haber comprado la verdad y a pagar el precio por ella. Y lamentablemente esto no es de todo, amados hermanos. Compra la verdad y no la vendas. O sea, paga el precio por la verdad, paga el precio por lo que tú has creído. Y pagar el precio por lo que has creído, por lo que hemos creído es, amados hermanos, sufrir, padecer, desprecio, ¿no? Una decisión firme en el corazón, amados hermanos, por Cristo. Gloria al nombre del Señor. Esas cosas, amados hermanos, nosotros las tenemos que ver porque ya este libro empieza mostrando a Cristo de una forma muy especial. Lo muestra a Cristo en el capítulo 1, lo muestra a Cristo como el purificador de nuestros pecados. Muestra los cielos abiertos, esta epístola, y a un hombre recibido en la gloria y que fue allá arriba para presentarse, amados hermanos, a sí mismo con su sangre para purificar nuestros pecados. En un tiempo los cielos se abrieron para contemplar al Hijo de Dios aquí en la tierra. Pero en esta carta los cielos se abren para contemplar al Hijo de Dios allá arriba en los cielos. Y no como Dios, sino como hombre. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces dice, por tanto, por todo el valor de las cosas que nosotros hemos recibido, por tanto, por todas las cosas que nos han hablado, por tanto, por todas estas cosas que tienen tanto valor, dice, necesitamos diligencia. Dice, es necesario, dice, que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. La palabra deslizar tiene muchos significados. Estaba buscando en el original griego, en algunos libros, y dicen que tiene muchos significados, de los cuales ya hemos compartido porque hemos hablado mucho de esto. De la diligencia, hemos hablado, ¿no?, del deslizarnos, de quedarse sin camino, de quedarse sin dirección. Y tiene que ver con eso, tiene que ver el deslizarse, tiene que ver con un barco que no llega al puerto que tiene que llegar. Tiene que ver con un barco que no llega al puerto que tiene que llegar, que no es anclado con seguridad en ese puerto. Tiene que ver con un barco que pasa de largo del punto de llegada.
Tiene que ver con un barco donde el tripulante o los tripulantes que están en el barco están dormidos. Tiene que ver con pasar de largo y quedar a la deriva e ir a la ruina segura. Tiene que ver con eso. Y por tantas cosas que nosotros hemos recibido, por tantas cosas que el Señor había hablado, amados hermanos, por los padres, por los profetas, a los padres, perdón, era necesario que más diligencia pusieran las cosas que habían oído, porque tenían el peligro de quedar a la deriva, de no llegar a donde tenemos que llegar. Ahora, amados hermanos, hay un punto de llegada que el Señor ha marcado para nosotros. En la estatura espiritual hay un punto que el Señor ha marcado para nosotros, es la estatura de la plenitud de Cristo. Hay un lugar que ustedes tienen que llegar, que nosotros tenemos que llegar, que es a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, es a la madurez. Alabado sea el nombre del Señor. Amén. A ese lugar tenemos que llegar, amados hermanos. Tenemos que llegar a la madurez. Es necesario llegar. Amados hermanos, y para llegar tenemos que ver que estar bien con los ojos abiertos, con los ojos espirituales abiertos, velando en las cosas que nos están pasando, por qué nos están pasando y lo que Dios quiere lograr detrás de las cosas que nos están pasando. Amén. 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 La necesidad más tremenda que la iglesia tiene, amados hermanos, es que se agrande la capacidad espiritual de los creyentes. Los discípulos estuvieron con Jesús ¿cuánto tiempo? Y cuando llegó el momento de echar fuera un demonio, no pudieron hacerlo. No pudieron hacerlo. El Señor le dijo: ¿hasta cuándo voy a estar con ustedes, generación incrédula? Tráemelo acá, le dijo el Señor. Y el Señor fue el que sacó el demonio. ¿Amén? Amén. Pero usted me puede decir, pero no tenían el Espíritu Santo. Pero entonces, ¿por qué le habla acá y le dice que era necesario que con más diligencia atendiera las cosas que hemos oído? ¿Por qué le habla de la niñez espiritual Pablo a los corintios? ¿Por qué le habla de la niñez espiritual acá a los hebreos? Si tenían el Espíritu Santo y si habían hecho tardos para oír. Y no tenían capacidad de entender cosas espirituales, ni mucho menos emprender un trabajo espiritual. No tenían capacidad, y la necesidad que cada uno de nosotros tenemos es agrandar la capacidad espiritual para poder hacer el trabajo, para poder, amados hermanos, hacer la tarea que tenemos que hacer, individualmente hablando, agrandar la capacidad espiritual. Los discípulos tuvieron ¿cuánto tiempo? Y no pudieron echar fuera a un demonio. No había capacidad espiritual en ellos. ¿Qué habían oído? ¿Qué habían aprendido? ¿Qué autoridad? ¿Por qué habían estado con el Señor y no podían? ¿Por qué estos que habían recibido ya la verdad, el Espíritu de Dios, la iglesia estaba formada y no podían crecer? No podían crecer. O sea, hacía falta que agranden la capacidad espiritual para hacer algo, para hacer de beneficio a otros, pero no podían, se habían hecho tardos para oír. ¿Se da cuenta? Y se trata de llegar a un lugar, se trata de llegar a un punto en el cual el Señor nos ha marcado a nosotros, un punto que no es imposible no llegar, porque el Señor ha preparado todas las cosas para que lleguemos. Ahora depende de ustedes, que ustedes lleguen o no. Amén. Depende de cada uno de nosotros individualmente que lleguemos a ese punto de madurez espiritual. Gloria al nombre del Señor. Por eso que le hablaba, ¿no?, de meditar, ¿no?, de buscar que sucedan cosas espirituales. Busque que sucedan en usted cosas espirituales. Pero para que usted se encuentre con cosas espirituales, amados hermanos, tiene que dejar cosas naturales. Amén. Y hay que ver qué grado de usted desea o necesita buscar esas cosas espirituales. Gloria al nombre del Señor. Amén. Entonces ahí estaba, hay un punto de llegada a donde tenemos que anclarnos, que llegar, amados hermanos, hay un punto de partida y hay un punto de llegada. ¿Se da cuenta? Pero el problema de este tiempo final, amados hermanos, es que Satanás ha introducido lo rápido, lo fácil, ¿no? Lo superficial, y no hay profundidad en los creyentes. Y nosotros tenemos que buscar que haya profundidad en nosotros.
En cuanto a lo espiritual, Pablo en el capítulo 11 de Romanos, si usted lee ese capítulo entero, y en los últimos versículos dice, oh profundidad de la sabiduría, dice, de la ciencia, Dios, cuán insondables son sus juicios, inescrutables tus caminos. Significa que después de que todo lo que habló Pablo en ese capítulo, amado hermano, él conocía bien las profundidades del Señor. Amados hermanos, Dios trabaja a largo plazo, el diablo trabaja a corto plazo. Amén. El problema no tiene aquellos que no quieren esperar. Amén. ¿Sabe que aquellos que no quieren esperar tienen un problema grande con Dios? Tienen un problema grande porque Dios trabaja a largo plazo. ¿Saben por qué? Porque en la espera se forman cosas espirituales. Amén. Amén. Gloria a Dios. En la espera, amados hermanos, usted se va a encontrar con usted mismo. Mire, le pongo un ejemplo. Yo le puedo decir a cualquiera de ustedes, ¿no? Lo pongo acá parado y le digo, estate acá parado 4 horas. Y usted viene y se para acá. Y los primeros 10 minutos, los primeros 15 minutos, no le va a pasar absolutamente nada. Después ya va a empezar a sentir incomodidad. ¿Amén? Amén. Después de media hora, ya le va a sentir que le van a empezar a pasar cosas. Le va a doler la pierna, le va a doler la espalda, la cintura, se va a incomodar, se va a buscar parar, se va a buscar sentar, se va a buscar tirarse al piso porque ya le comienzan a pasar cosas. Es a causa de la espera. Bueno, en la espera se forman muchas cosas. Amén. Y las cosas que se forman comienzan a trabajar en nosotros, comienzan en la espera. Y nos comenzamos a encontrar con nosotros mismos. Nos comenzamos a sentir cosas, comenzamos a encontrarnos con nosotros mismos, comenzamos a sentir cosas. Por eso que una de las cosas que se forman en la espera es la paciencia. Amén. Muchas cosas se forman en la espera. Amados hermanos, le contaba a los hermanos, hace yo 13 años que estoy acá en Estados Unidos, esperando algo. Y muchas cosas me pasaron. En la espera me encontré conmigo mismo, me encontré con cosas que se oponían a la espera. Así nos pasa a todos. Amén. Amén. Pero el problema es que nosotros tenemos que aprender a esperar. Amén. Amén. ¿Por qué? Porque si no aprendemos a esperar, amados hermanos, ¿cómo esperamos al Señor? Amén. Entonces, en la espera se forman muchas cosas y son espirituales. En la espera nos vamos a encontrar con nosotros mismos. En la espera nos vamos a sentir cosas. Pero sepa esto, Dios trabaja a largo plazo. Pero Satanás trabaja a corto plazo. Amados hermanos, por eso que hablamos unos cultos atrás, ¿no? Que hay que terminar con algo. Que tenemos que terminar con algo, que es con el orgullo. Amén. Con la soberbia. El espíritu impaciente enaltece la necedad, no espera. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Y eso es muy peligroso para el creyente, porque lo va a hacer desviarse del propósito de Dios. Hay cosas que hay que terminarlas, hay que enfrentarlas, como decíamos anoche, ¿no? Esfuérzate, sé valiente. Y la valentía es poder tener la capacidad de enfrentar las situaciones que vienen. Amén. Enfrentar a nuestros enemigos. Enfrentarlos. Que no son enemigos los que están al lado, sino enemigos suyos son los que están adentro suyo. Amén. Y enfrentarlos. Dios nos ha marcado un punto de salida, como ese barco, y no ha marcado un punto de llegada, la estatura de la plenitud de Cristo. Nos ha marcado ese punto, ahí tenemos que llegar, ahí tenemos que anclarnos con seguridad en ese lugar. No sea cosa que nos deslicemos, que cada vez más nos alejemos del punto de llegada. Que nosotros sintamos dentro de nosotros que cada vez estamos más alejados del punto que tenemos que llegar. Y lo único que me están sucediendo, o las únicas cosas que estoy sintiendo, son cosas humanas. Y no estoy sintiendo nada espiritual últimamente.
Bendito sea el nombre del Señor. Amén. 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 Alabado sea el nombre del Señor, amados hermanos. Amén. Eso está trazado para nosotros, ese punto de llegada es para nosotros. Amén. Pero el problema es que tenemos que ver la dirección que vamos. Tenemos que nosotros, amados hermanos, ver en la dirección que vamos. Gloria al nombre del Señor. Si lo estamos manejando nosotros el barco o lo está manejando el Señor. Si lo maneja Él, seguro que vamos a llegar. Amén. Pero si lo manejamos nosotros con nuestro propio pensamiento, con nuestro propio razonamiento, entonces, porque tiene el significado ese, ¿no? De cada vez estar más alejado de un punto. Tiene que ver con darle la espalda a ese lugar de llegada e ir para otro lugar sin darse cuenta. Eso es muy peligroso Amén. para nuestra vida espiritual. Alabado sea el nombre del Señor. Bendito sea su nombre. Dice que porque si la palabra dicha por medio de ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Mire qué tremendo, vamos a ver, mire esta palabra, ¿no? Una salvación tan grande, descuidar una salvación tan grande. Amados hermanos, yo meditaba en esto, ¿no? En esa salvación tan grande y vemos en este tiempo, ¿no? Que lo que más se descuidan es esto, es la salvación tan grande. Se cuidan muchas otras cosas humanas, terrenales, ¿no? Bienes materiales, se cuidan mucho, pero lo que más se descuida el creyente es las cosas espirituales, descuida esta salvación tan grande. Amén. Amén. Les descuida tremendamente, amados hermanos, para cuidar cosas que no tienen ningún valor y que, amados hermanos, que en un día van a desaparecer delante de nuestros ojos. Amén. La palabra dice que los cielos van a arder, que todo esto va a desaparecer. Cielo nuevo y tierra nueva donde mora la justicia. Y dice acá, dice, si descuidamos, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Entonces piense y medite, ¿cuáles son las cosas que usted está cuidando ahora? Pudiera enumerarlas a las cosas que estamos cuidando en lo natural, en lo humano. Pero voy a darle lugar al Espíritu Santo que ilumine las conciencias de cada uno de ustedes. De las cosas que ustedes saben que están cuidando más que esta salvación tan grande. Amén. Alabado sea el nombre del Señor. Amén. Entonces, amados hermanos, miremos porque no podemos descuidar esta salvación tan grande. ¿Por qué es tan grande? No hay otra como esta. No hay otra más grande. No hay una salvación. No hay un poder tan grande que pueda transformar al hombre. No hay otro. Usted sabe, amados hermanos, lo que costó esto. ¿Sabe que por causa de no conocer el valor, hoy día los creyentes, amados hermanos, abandonan las congregaciones, se apartan del Señor? Bendito sea el nombre del Señor. Tenemos que entender bien lo que es también ser un apartado, porque muchas veces estamos acá sentados y estamos más apartados que el que está afuera. Amén. Alabado sea el nombre del Señor. Amén. Una salvación tan grande. ¿Cómo vamos a escapar si nosotros descuidamos esta salvación tan grande? Si la palabra dicha por medio de los ángeles, que se refiere al monte Sinaí, se refiere a la ley, que por medio de ella fue aquellos que la desobedecieron y transgredieron la ley, recibieron justa retribución. Amados hermanos, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos algo tan grande que se nos ha dado a nosotros? Y la cual fue anunciada por medio del Señor Jesucristo. Amén. ¿Se da cuenta? Mire qué tremendo es esto, mire qué grande que es la salvación. Hoy en este tiempo no se conoce el valor de esta salvación tan grande. No se conoce, ¿saben por qué? A causa de los que han predicado la salvación. En un tiempo, amados hermanos, en tiempos atrás, años atrás, 40, 50 años atrás, aparecieron hombres evangelistas que anunciaron la salvación de una forma muy tremenda, muy gloriosa, y que anunciaron algo muy tremendo, que era la salvación de las almas, y las almas corrían a Cristo. Corrían, se amontonaban a Cristo. Pero hoy no sucede así. ¿A causa de qué no sucede así? A causa de que la salvación es como que perdió el valor a causa de aquellos que la predicaban, o de aquellos que la predican.
Pero acá dice que fue anunciada, no fue anunciada esta salvación por cualquiera, fue anunciada por el Señor. El Señor la transmitió a los corazones y después la confirmó en aquellos que lo habían anunciado. ¿Se dan cuenta? Miren lo que el Señor transmitió. Pero hoy, amados hermanos, no se transmite lo mismo. ¿Cuántos predican del Evangelio? ¿Cuántos anuncian el Evangelio? Amados hermanos, por todos lados se predica. Amados hermanos, si usted va a Los Ángeles, se predica por todos lados, en las esquinas, se predica de día, se predica de noche, las iglesias todas abiertas. Mire, tremendamente se predica. ¿Pero qué se predica? ¿Qué se predica? Si se predicara la salvación, amados hermanos, esta salvación tan grande, y se diera, se revelara el valor que tiene a los corazones, no habría tantos hermanos apartados, no habría tantos afuera, allá afuera, dando vuelta en el mundo de vuelta. ¿Se dan cuenta? Porque son más los que están afuera que los que están adentro. En este tiempo final, pero en este tiempo final, el Señor va a levantar verdaderos evangelistas. Amén. Verdaderos evangelistas, verdaderos predicadores que amen las almas, que, amados hermanos, que conozcan el pensamiento de Dios para con un alma, el amor de Dios para con un alma, y que vayan y le anuncien la verdad del Evangelio. Verdaderos evangelistas que anuncien, que lleven al pueblo, amados hermanos, a conocer el valor de un alma. Verdaderos hermanos, verdaderas hermanas que van a predicar la palabra como nunca antes la han predicado. ¿Saben lo que costó esta salvación tan grande? ¿Saben, amados hermanos, dónde empezó? Pedro dice que este cordero fue destinado desde antes de la fundación del mundo. Dice, por amor a nosotros, pero manifestado en los, dice, este cordero sin mancha y sin contaminación, reservado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los posteriores tiempos por amor a vosotros. Amén. ¿Sabe que en el tiempo judío, cuando se iba a hacer el sacrificio a los animales que se iban a preparar para el sacrificio, se los apartaba 4 días antes? Se los apartaba, se los revisaba, se les mostraba, se los revisaba para que no tuvieran ningún defecto, y después iban a la muerte. Y el Señor dice que fue destinado desde antes de la fundación del mundo por amor a nosotros. Fue destinado por amor a nosotros, fue ya apartado desde antes de la fundación del mundo, por amor a usted, por amor a mí, por amor a todos los hombres. Bendito sea el nombre del Señor. Esta salvación tan grande, dice. ¿Por qué es tan grande? Yo me preguntaba esto, ¿por qué es tan grande? Amado hermano, ¿sabe por qué? Porque verdaderamente el que crea esta salvación, amados hermanos, escapa de la condenación y nunca más es el mismo. Nunca más es el mismo. Esta salvación tan grande lo lleva de ser un pecador, de haber alcanzado la imagen del diablo, y lo lleva ¿a dónde? Lo lleva a alcanzar la imagen de Cristo. Esta salvación tan grande, si descuidamos esta salvación tan grande, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos esto? Amados hermanos, que nosotros no descuidemos esto que es tan grande. Amén. Y que descuidemos otras cosas que no tienen tanto valor. Amén. A la cual el hombre natural está arraigado, está abrazado a esas cosas. Alabado sea el nombre del Señor. Amén. Hoy no se conoce el valor de esta salvación tan grande, amados hermanos. ¿Sabe, amados hermanos, que el hombre desde el principio pecó? Se alejó de Dios. ¿Sabe que Dios sobre el hombre había puesto una autoridad en el huerto del Edén? Dios había puesto sobre el hombre una autoridad. Le había dado un trabajo que hacer. El hombre pecó, amados hermanos. Un lugar donde Dios lo había creado. Un lugar donde Dios había preparado para el hombre. Todo lo que el hombre necesitaba estaba ahí. Tenía comunión con Él, tenía la imagen de Dios. Pero cuando el hombre peca, pierde todo eso y se hace esclavo del diablo. Se hace esclavo del diablo. Amado hermano, desde ese momento lo único que conoce el hombre es la maldad. Lo único que conoce el hombre es lo malo. ¿Se da cuenta? Amados hermanos, está incapacitado para volverse a Dios. Está alguien que está atado de pie y de mano, que no puede moverse, que fue hecho esclavo del pecado y no puede zafarse para ningún lado.
Ahora la pregunta es, amados hermanos, ¿cómo lo salvamos a ese hombre? Si Dios hubiera dado, amados hermanos, hubiera reunido a todos los sabios de este mundo, de todas las edades, y le hubiera dicho, a ver, elaboren un plan de salvación para el hombre, todavía lo estarían buscando y no lo hubieran encontrado. Mire, ¿saben por qué? Por esto, mire. Capítulo 1 de Corintios. Dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros es poder de Dios. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Alabado sea el nombre del Señor. Amén. Agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? ¿No la ha enloquecido? ¿Cómo iban a encontrar una salvación tan grande ellos? Solamente esta salvación pudo salir de la mente de Dios. Solamente esta salvación pudo salir de Él. ¿Cómo lo salva el hombre? ¿Cómo lo saca de su condición? Lo que leen la Biblia, ustedes saben que en el Antiguo Testamento, ¿cómo era el trato de Dios con el hombre? ¿Cómo era el trato de Dios con el hombre en el Antiguo Testamento? Lo agarraba y los mataba, como hablamos anoche, mataba a todo lo que estaba con vida, mataba hombres, mujeres, niños. ¿Por qué hacía así? Dios era tan malo, insensible. ¿Por qué Dios hacía así? Pero llegó un día, amados hermanos, llegó un día donde Dios iba a comprobar esto, donde iba a comprobar por qué el hombre hacía lo que hacía. Llegó un día donde Él se hizo carne. Dice Pablo a la primera Timoteo capítulo 3, verso 16, dice, porque indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu. Llegó ese día, amados hermanos, donde Dios, el Dios tan terrible del Antiguo Testamento, se hacía visible en la persona de Jesucristo. ¿Para qué se hacía visible en la persona de Jesucristo? ¿Para ir a la cruz solamente? No, solamente para ir a la cruz no. Se hacía visible, tomaba un cuerpo de carne para ver lo que padecía el hombre, para ver por qué el hombre era tentado, para ver por qué el hombre era arrastrado a lo malo. Y él no lo podía entender, solamente cuando se hizo carne pudo entender al hombre. Y solamente cuando lo pudo entender pudo salvarlo. Amén. Antes lo mataba. Por eso que en el Nuevo Testamento ya no nos mata ninguno. A no ser que Dios también le llevase a uno, que Él tiene poder. Amén. Él tiene poder sobre la vida y la muerte. Amén. El diablo no tiene ningún poder de llevarse a nadie a ningún lado. Ni siquiera el diablo tiene poder de llevarse a nadie al infierno, porque el Señor del infierno no es el diablo, es Dios. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Entonces miremos, amados hermanos, ese día Dios se hizo carne, tomó una forma de hombre, como usted y como yo, y pudo comprender al hombre a través de que Cristo fue tentado en todas las cosas, pero sin pecado, y pudo ser un fiel sumo sacerdote que pueda compadecerse de nuestras debilidades. Alguien que fue tentado en todo, alguien que sobre él le fue cargado todo el pecado del mundo, alguien que fue clavado en la cruz por nosotros. Amados hermanos, ¿sabe qué? Yo quiero encontrar una forma, una palabra de explicar esto tan grande que el Señor ha comprado para el hombre. Pero no sé si el Señor me lo concederá. ¿Sabe qué? Él fue clavado allá en la cruz. Y cuando Dios lo clavó en la cruz, amados hermanos, fue ahí. ¿Usted sabe que Roma no lo crucificó? Que los hombres no lo crucificaron, Dios lo crucificó. Amén. ¿Sabe que de la hora sexta a la hora novena hubo tinieblas sobre la faz de la tierra? Y Dios entró en juicio con su Hijo en ese tiempo. Y Dios cargó el pecado de todos los hombres sobre la persona de Jesucristo. Y Dios derrama todo su odio, su ira en contra del pecado en la persona de Jesucristo. Y ahí toda la ira de Dios es saciada, amado hermano, en contra del pecado en la persona de Jesucristo. Bendito sea el nombre del Señor. Y todo no terminó ahí, amado hermano. Fue descolgado de arriba, fue metido al sepulcro.
muerto. Muerto. Amados hermanos, dice que estuvo 3 días allá abajo en el infierno. Y dice que le arrebató la llave del Hades y del infierno al diablo, aquel que tenía la autoridad y el poder del infierno y de la muerte, lo tenía el poder. Y él se la quitó. Y Pablo dice, amados hermanos, justificado en el Espíritu. Si no hubiera sido justificado en el Espíritu, no hubiera podido resucitar. Amén. Justificado significa absuelto de toda culpa y de cargo. Allá abajo. No lo justificó mientras estaba en la cruz, porque fue crucificado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Alabado sea el nombre del Señor. Lo justificó allá abajo, en el Espíritu. Y después el brazo mismo de Dios, el infierno, por una primera vez se llenó de gloria. El brazo de Dios descendió hasta allá abajo y levantó a Cristo de entre los muertos. Cuando fueron al sepulcro a ver al Señor, cuando fueron, dice que fueron en el capítulo 24 de Lucas, en el versículo 1 en adelante, dice que fueron las mujeres y agarraron con todas sus especies aromáticas, fueron al sepulcro. Amados hermanos, fueron allá, entraron al sepulcro, amados hermanos, y cuando miraron el sepulcro estaba vacío. Alabado sea el nombre del Señor, estaba vacío. ¿Qué habrá dicho? ¿Qué habrá dicho el diablo? Bendito sea el nombre del Señor. ¿Qué habrá dicho el diablo en ese tiempo, en ese momento, amado hermano? ¿Qué habrá dicho? Bendito sea el nombre del Señor. Alabado sea el nombre del Señor. Ahí estaba el Señor clavado en la cruz. Y usted lee el Salmo 22 y describe todo lo que Él pasó ahí. Dice, mi lengua se pegó a mi paladar, dice. Toros me rodearon, toros de Basán me rodearon. ¿Qué estamos viendo? Los demonios que estaban rodeándolo. El diablo dijo, este ya está frito. Ni se imaginaba lo que Dios iba a hacer. De que de la muerte Él sacaría la vida para nosotros. Ni se imaginaba lo que Dios iba a hacer. El diablo es un ignorante. Alabado sea el nombre del Señor. Amén. Alabado sea el nombre del Señor. Lo resucitó, fueron a buscarlo y no estaba. ¿Sabe que estaban ahí las mujeres? Y dice que se le aparecieron dos hombres de vestidura resplandeciente. Dice que bajaron su rostro a tierra y le dijeron los ángeles, ¿por qué buscáis al que vive entre los muertos? Alabado sea el nombre del Señor. Por primera vez un sepulcro quedaba vacío. Por primera vez un sepulcro quedaba vacío, amados hermanos. El grito más grande de victoria fue cuando dijo, está vacío, no está. Alabado sea el nombre del Señor. Y después se presentó el Señor, amados hermanos, vivo. Vivo se le presentó. Alabado sea el nombre del Señor. Amén. Todo esto pasó. ¿Y por qué pasó? Por nosotros. Amén. Por el hombre. Por usted. Para que usted en este momento reciba esto. Reciba esta salvación tan grande. Para que nunca más usted sea esclavo del pecado, del diablo. Para que nunca más que se manifieste en este mundo como un hombre nuevo, como un hombre que alcanzó la imagen de Cristo. Aquella imagen que fue perdida en el huerto del Edén, amado hermano, y que nunca más el hombre la podía recuperar. Pero en Cristo nosotros podemos recuperar esa imagen. Dice que fuimos predestinados para alcanzar esa imagen de Cristo. Alabado sea el nombre del Señor. Para que usted y yo no seamos nunca más un esclavo del pecado, de la maldad. Para que nunca más, amados hermanos, seamos lo que éramos. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso Cristo murió por nosotros. Por eso dice acá, ¿por qué vamos a descuidar una salvación tan grande? Tan grande, amados hermanos. ¿Sabe que el hombre sin Cristo, sin Dios, se va al infierno? El hombre que no tiene a Cristo se va al infierno. Está determinado, está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Bendito sea el nombre del Señor. Pero ¿qué pasa en este tiempo? A causa de que no se ha anunciado correctamente el Evangelio, no se conoce el valor de esta salvación tan grande, que es suya y que es mía. Porque no termina solamente allá en la cruz, no termina ahí, amado hermano, ahí comienza todo. Pedro, en el capítulo 1, en el verso 10, habla de las glorias que vendrían tras los sufrimientos de Cristo. Todas las cosas
cosas que pasaron. ¿Saben que cuando Cristo murió en la cruz, el velo del templo se rasgó de arriba abajo? Me comentaba un hermano el otro día que eso era tipo de cuando alguien perdía un hijo. De cuando un hombre perdía un hijo, rasgaba su vestidura en señal de dolor, en señal de amargura, de dolor, de profundo dolor. Y dice que el velo se rasgó de arriba abajo, mostrando la señal de dolor de Dios a causa de lo que hizo Él con su Hijo, a causa de que cargó todo el pecado, toda la maldad de los hombres en su persona y lo tuvo que matar. Y el velo se rasga de arriba abajo para que se abra un camino nuevo y vivo para todo aquel que cree en Jesucristo. Una salvación tan grande. Alabado sea el nombre del Señor. No hay otra como solamente Él lo pudo hacer. Solamente Él pudo manifestar tanto amor para con nosotros. Mire, hermano. Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5. Dice, versículo 6, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Alabado sea el nombre del Señor. Dice acá, mas Dios muestra su amor. La palabra mostrar significa introducir. Y Dios que dice que Dios introdujo su amor. Allá en la cruz Dios introdujo su amor para con nosotros. Lo introdujo dentro suyo y dentro mío, porque viene hablando de que el amor de Dios está derramado por el Espíritu Santo en nuestros corazones. Y ese amor fue introducido adentro de nosotros. Mas Dios muestra su amor, mas Dios introduce ese amor por nosotros. ¿A dónde lo puso? ¿A dónde lo metió? Adentro del mismo creyente. Para que el creyente nunca más sea lo que era. Por eso que el capítulo 8 de Romanos, versículo 1 en adelante dice, mas ahora dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Para los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Amén. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Amados hermanos, algo tan glorioso que Él preparó para nosotros. Por primera vez Dios se hacía hombre, mirando para entenderlo al hombre. Indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. ¡Qué tremendo! Amado hermano, Dios manifestado en carne. ¿Por qué se cree que usted está acá todavía? ¿Por qué se cree que todavía está acá a pesar de todos los errores que ha cometido? ¿Por qué se piensa que está acá? ¿Por qué piensa que el Señor insiste en usted? Por causa de lo que Él ha comprado en la cruz. Por causa de lo que Él ha entendido del hombre. Por causa de que Él se hizo hombre como nosotros. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Alabado sea su nombre. ¿Cuánto dan gloria a Dios, hermano? Gloria a Dios. Dice, porque convenía aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. El autor de esta salvación es perfecto. Amén. Dios no dio cualquier cosa, Dios dio un autor de esta salvación que es perfecto. Y que este autor de esta salvación es perfecto también a nosotros, quiere llevarnos a la misma perfección. Dice así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es el diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte durante toda la vida estaban, dice, durante toda la vida sujetos a servidumbre. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel, sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo.
debía de ser en todo semejante a sus hermanos. Alabado sea el nombre del Señor. Amén. Por eso es que ya no nos trata como en el Antiguo Testamento el Señor. Por eso es que ahora puede ser misericordioso con nosotros, porque fue semejante en todo. Alabado sea el nombre del Señor. Amén. Lo único que tenemos que hacer nosotros ahora es creerle al Señor. Amén. Creer en esta salvación tan grande. Creer, amados hermanos, el poder que tiene este Evangelio. Pablo dijo, no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Al judío primeramente y después al griego. No se avergonzaba porque era poder de Dios. Y él sabía bien por qué decía esas palabras. Habiendo sido él antes blasfemo, perseguidor y injuriador, fue recibido a misericordia. Y Dios hizo una obra tremenda de transformación en él. También la puede hacer en nosotros. La puede hacer en usted también. Amén. Para que usted vea el poder de este Evangelio. No me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios. Amados hermanos, que nosotros no nos avergoncemos del Evangelio, que es poder de Dios. Y que si este mundo nos conoció a nosotros pecadores, esclavos, con un carácter malo, ahora nos pueda conocer de otra forma. Nos pueda conocer de otra manera, cambiados, transformados por el poder de Dios. Como quienes hemos alcanzado, amados hermanos, la madurez. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Bendito sea su nombre. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos esta salvación tan grande? Es para nosotros, amados hermanos. Amén. Es para cada uno de nosotros. Lo más tremendo de todo, lo más glorioso de todo, como decía al principio, que esta carta muestra los cielos abiertos y a un hombre glorificado allá arriba. A un hombre que venció y que se levantó de entre los muertos en un cuerpo glorificado. A un hombre que vive sin sangre, que vive por el poder de Dios y que fue elevado hacia arriba y fue recibido arriba en gloria como hombre. ¿Por qué como hombre? Porque el hombre había sido vencido en el huerto del Edén. Si Dios hubiera determinado vencer al diablo como Dios, hubiera sido fácil. Y el diablo hubiera objetado todo esto, pero cuando hizo lo que hizo Dios no se lo esperaba, lo venció como hombre, porque el hombre fue vencido. Satanás hubiera venido a Dios y dice, no, pará, yo a vos no te vencí, lo vencí al hombre, a tu creación vencí. ¿Y cómo venció él? Él venció como hombre. Él venció como hombre, no venció como Dios. Porque el hombre había sido vencido. El hombre en el huerto de Edén había sido esclavizado por el diablo. Por eso que después que estaba perfeccionado, apareció en el Jordán y el diablo lo tentó. Lo llevó el espíritu al desierto y Satanás lo tentó. Todo esto te daré si postrado me adorares. ¿Qué le dijo el Señor? Fuera, diablo. No pudo con él. Lo venció. Venció como hombre. No venció como Dios. Miren qué tremendo, amados hermanos. ¿Por qué? Porque a nosotros se nos dice que somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Amén. A nosotros se nos dice, amados hermanos, al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Al que venciere, y dice Pablo, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Usted es un vencedor. Alabado sea el nombre del Señor. Por eso no descuidemos esta salvación tan grande, porque todo está dado. Todo está dado para vencer. Todo está dado para llegar. El que no quiere llegar, no va a llegar. Si usted no llega es porque no quiere, porque se dejó arrastrar por las cosas humanas de este mundo. Pero si, amado, todo está preparado. Él venció por nosotros. Él venció por usted, venció por mí, por usted, y somos nosotros más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro que ni la vida, ni la muerte, ni ángeles, ni principados me podrán apartar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Nada me podrá apartar de Él. Nada nos podrá apartar de Él, amados hermanos. Él venció por nosotros. Si, amados hermanos, cuando éramos enemigos, fuimos reconciliados
estando reconciliados con Él, seremos salvos por su vida. ¿Cuánto más siendo ahora, amados hermanos, creyentes en Cristo? Él dará todas las cosas. Alabado sea el nombre del Señor. Bendito sea su nombre. Acuérdese que la cruz fue por usted, que el sepulcro fue por usted, que, amados hermanos, que la resurrección fue por nosotros. Amén. Gloria al Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Alabado sea su nombre. No sé qué va a pensar usted hoy, amado hermano. Pero yo me gozo del Señor por lo que Él ha hecho conmigo. Me gozo porque no soy el que era antes. Me gozo de los lugares que Él me sacó. Amén. Amado hermano, yo estaba por allá perdido en el mundo, usted estaba perdido en el mundo, dice, un cordero destinado de antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los primeros tiempos por amor de vosotros. Y yo estaba perdido en el mundo. ¿Cuántos años atrás usted estaba perdido en el mundo? ¿Cuántos años atrás? Y mire, Cristo vino, ya estaba preparado, ya estaba destinado a esto. Yo estaba destinado para esta salvación, usted también. Alabado sea el nombre del Señor. Queremos ver esta salvación tan grande. Bendito sea el nombre del Señor. Nos ponemos de pie. Alabado sea el nombre del Señor. Bendito sea su nombre. Que esto no despierte una adoración en nuestro corazón hacia el Señor. Que esto despierte un mayor compromiso con esta salvación tan grande, amados hermanos. Alabado sea el nombre del Señor. Vamos a adorarlo, amados hermanos. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a adorar al Señor. ¿Cómo descuidaremos esta salvación tan grande, amados hermanos? ¿Cómo descuidaremos esto y iremos a cuidar otras cosas que son humanas, que van a desaparecer? Otras cosas que no tienen valor eterno, amados hermanos. No, vamos a cuidar esto. Vamos a cuidar esto que tiene valor eterno, amados hermanos. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya, ruego al Señor que el Espíritu Santo ilumine la conciencia de cada uno de nosotros en esta mañana, amados hermanos. Bendito sea el nombre del Señor. El Espíritu Santo pueda iluminar las conciencias de nuestros corazones, sea obrando, Señor, su Espíritu Santo, sea produciendo una llama en nosotros. Alabado sea el nombre del Señor. Los discípulos no creyeron que se había levantado de entre los muertos, y le dijo, oh, tardos de corazón para entender, para creer a todas las cosas. Bendito sea el nombre del Señor. Bendito sea su nombre. Y el Señor estaba delante de sus narices vivo, aleluya, gloria a su nombre. Bendito sea el nombre del Señor. Alabado sea su nombre. Vamos a adorarlo al Señor. Vamos a adorarlo, amados hermanos. Vamos a adorar su nombre en esta mañana. Está la mesa servida. Está esta mesa servida para nosotros, amados hermanos. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya.